Buenas tardes, apreciados estudiantes de grado 11. Este video tiene la intencionalidad de resolver la tarea de corregir la tarea de nuestra actividad número 1. La temática era movimiento parabólico y pues quisiera como hacer algunas precisiones y aclarar algunas dudas producto de la revisión que he hecho de sus trabajos y que veo que se necesita este tipo de aclaraciones. En primer lugar, pues nuestra temática era el movimiento parabólico, que acorde a las diapositivas, al archivo de la clase que yo les envié y que ustedes la mayoría descargaron y revisaron, pues sabemos de que es un movimiento que se cumple o que se lleva a cabo en dos dimensiones. Hay el objeto, describe esta trayectoria, esta curva imaginaria, estamos llevando aquí esta línea punteadita, sería la trayectoria del objeto y si ustedes observan, entonces él recorre, mientras está haciendo este recorrido, él está, digamos, avanzando de manera horizontal, pero también hay una distancia vertical o altura que él está desarrollando, alcanza una altura y luego desciende. Entonces, para que el objeto desarrolle este tipo de movimiento, se le debe dar una velocidad inicial, se le da un impulso, y es el vector que tenemos aquí en verde, velocidad inicial. Y ese vector describe un ángulo respecto a la horizontal, es decir, se le pone un ángulo, cierto ángulo de inclinación al vector velocidad. Entonces, al descomponer este vector velocidad, vemos que él tiene una componente en X, es decir, si lo reflejamos sobre el eje X, esta es la componente X de ese vector, velocidad inicial, y aquí hay una componente vertical de ese vector velocidad inicial. Por eso entonces, digamos que esta sería la velocidad inicial en X y esta sería la velocidad inicial en Y. Pero no es que haya dos velocidades, es la velocidad inicial que se puede descomponer de esa manera. Por eso en sus fórmulas o en las expresiones algebraicas aparecía una velocidad horizontal y aparecía una velocidad vertical, pero también aparecía una velocidad inicial. Entonces tendríamos por aquí la altura máxima, estaría en este punto. Supongamos que aquí tenemos el punto más alto y luego empieza a descender, entonces aquí tenemos nuestro Y máximo, y si el objeto inicia aquí el movimiento y te lo termina acá, pues este sería nuestro alcance horizontal máximo. De acuerdo a la tabla, en las diapositivas hay una tabla con las diferentes fórmulas o expresiones algebraicas, pues sabíamos entonces de que el alcance máximo que se puede obtener para este movimiento tiro parabólico se logra cuando el ángulo es de 45 grados. Quiere decir eso, que si yo quiero que el alcance sea máximo, tengo que ponerle un ángulo de 45 grados. Ok, entonces digamos que esas eran como unas orientaciones generales antes de pasar a resolver entonces la actividad como tal. En nuestra actividad 1 del taller, la gran mayoría pues la hizo, pero no evidenció en sus talleres que esa actividad se había desarrollado, y decía que descargara el archivo PowerPoint sobre el movimiento parabólico y en su cuaderno pues transcribiera los apuntes que usted considerara más importantes. No quería decir que transcribiera todo lo que estaba en las diapositivas, no, era una toma de apuntes para luego usted seleccionaba aquello que considerara más relevante y más importante para luego entrar usted a resolver la actividad, ¿sí? Pues algunos lo hicieron, otros no, algunos lo hicieron y no dieron evidencia de ello, y allí yo entonces en la retroalimentación de la calificación y en la retroalimentación de su actividad pues les hice caer en cuenta de ello. Ya la actividad 2 como tal era nuestro problema, había un problema que teníamos que resolver, y entonces en ese problema nos decían que un objeto se lanza con una velocidad inicial de 25 metros sobre segundo, formando un ángulo de 53 grados respecto a la horizontal. Entonces, procediendo de la misma manera en que siempre lo hacemos en el salón, seleccionamos los datos. Entonces, la velocidad inicial que nos están dando son 25 metros sobre segundo. No hay que hacerle ninguna conversión porque están en las unidades del SI. Y el ángulo que nos están dando son 53 grados respecto a la horizontal. Ya con esto entonces nos hacían dos preguntas. Nos decían cuál es la altura máxima, es decir, H máxima, no sabemos cuál, y había una segunda pregunta que nos hacían y es el alcance horizontal máximo, o sea, nuestro X máximo. Bien, entonces, si vamos a nuestro listado de fórmulas, en el listado de fórmulas teníamos entonces que para la altura máxima teníamos dos opciones, pero había una de ellas que consideraba la velocidad inicial en Y. La velocidad inicial en Y no me la dieron, me dieron fue la velocidad inicial sola. Entonces la fórmula que yo tenía que seleccionar era esta. Altura máxima es igual a la velocidad inicial elevada al cuadrado por el seno del ángulo
elevado, el ángulo inicial elevado al cuadrado. Entonces, y todo eso sobre 2 veces la gravedad, 2 por gravedad. Entonces, velocidad inicial la tenemos, el ángulo también lo tenemos y la gravedad, pues entonces esa está dada, ya se conoce que es aproximadamente, vamos a tomar 10 metros sobre segundo cuadrado. ¿Listo? Entonces tendríamos la altura máxima es igual a, reemplazamos estos valores, 25 al cuadrado por seno de 53 al cuadrado sobre 2 por 10 sobre 20. ¿Sí? Entonces sobre 20 de una vez. Cuando hacemos estos cálculos y estas operaciones matemáticas, entonces eso nos da aproximadamente 20, ¿sí? 19,6 o 20. Entonces digamos que esta era como la pregunta número A, ¿sí? La gran mayoría la resolvió de manera correcta. Vamos entonces a el alcance horizontal máximo. Entonces aquí también la fórmula que tenemos es la velocidad inicial al cuadrado multiplicada por seno de 2 veces el ángulo. Ojo, porque aquí fue donde se presentó, perdón, y eso sobre la gravedad. Aquí fue donde esta fórmula ustedes las tenían en las diapositivas, donde se presentó la gran mayoría de las dificultades, que este 2 lo pusieron como exponente y no como el doble del ángulo. Entonces eso nos daría, digamos, haciendo los cálculos, sería 25 al cuadrado, perdón, por, y tendríamos aquí el seno de 2 por 53, de 2 por 53, ¿sí? Coloquémoslo acá. Y entonces, sobre 10, eso nos va a dar aproximadamente 60,07, o sea, 60 metros. ¿Sí? Bueno, perdón, aquí metros, porque son las unidades, y aquí también metros. Este sería nuestro alcance máximo, nuestro X máximo. ¿Sí? Ok. Bien. Ya la tercera pregunta de ese problema 1, de la actividad 2, decía, era opcional, es decir, quien lo quisiera hacer, escribir las ecuaciones cinemáticas del movimiento, es decir, ya escribir para Y y para X de acuerdo a estos dos parámetros iniciales. Pero la gran mayoría se puso a calcular el tiempo de vuelo, el tiempo de subida, el tiempo de bajada. No era calcular todas las fórmulas, utilizar todas las fórmulas que estaban en esa tabla, ni calcular todos los parámetros. Solamente era el X y el Y, la ecuación cinemática para el avance horizontal y para el avance vertical de acuerdo a estos dos parámetros iniciales y a esta gravedad que se conoce. ¿Listo? Y la última pregunta, el problema número 2 de la actividad 2, era una pregunta de selección múltiple. Había un enunciado general sobre los proyectiles cuando son lanzados por los cañones. Luego había una pregunta particular y decía, justifica tu respuesta. Se daban 4 opciones de respuesta y se pedía que usted escogiera una de ellas y la justificara. Algunos lo hicieron de esa manera, otros lo que hicieron fue, dijeron que las 4 opciones eran correctas y justificaron las 4. Entonces digamos que pues eso deja ver cuál es el nivel de comprensión frente a la problemática o cuál es el nivel de interpretación frente a la consigna. Digamos que allí asumo la responsabilidad porque en ningún momento les dije pregunta de selección múltiple, ¿sí? Pregunta con 4 opciones de respuesta en la cual usted debe escoger una. Asumí que al ustedes ver esas 4 iban a escoger la correcta. Pero entonces la correcta era la A, como la gran mayoría lo hizo, pues cuando ya, digamos, los que resolvieron escogiendo una sola opción lo hicieron con la A. Y dice que cuando se dispara el proyectil, la velocidad sobre el eje Y cambia continuamente mientras que el eje X permanece constante. ¿Por qué la velocidad del eje Y cambia y en el eje X permanece constante? Entonces es porque en el eje, cuando recordemos la trayectoria, cuando veíamos las diapositivas, se comporta como si fuera un movimiento rectilíneo uniforme, un MRU en forma horizontal y un uniformemente acelerado o caída libre en el eje Y. Y entonces en el eje Y, cuando un objeto está en caída libre, lo que lo afecta es la gravedad, la fuerza de gravedad, pues que es la interacción de la masa con el peso, ¿sí? Entonces la A dice porque en el eje Y actúa el peso del proyectil y en el eje X no actúa ninguna fuerza. Entonces esa era la opción correcta. Entonces esta es la corrección del taller, ya la nota la tienen ustedes en su plataforma y también tienen algunas observaciones frente a lo que ustedes desarrollaron. Muchas gracias, apreciados estudiantes, por su atención. Espero que les haya sido de útil este video y les haya permitido aclarar las dudas que surgieron sobre ello.